Hola, soy Claudia Bacariza, colaboradora de Fisio Online y fisioterapeuta de pediatría y maternidad en Grow Clinic Madrid. En el vídeo de hoy te voy a contar un poquito sobre ejercicio durante el segundo trimestre de embarazo, que va a abarcar pues un poco desde los 4 meses aproximadamente. Ya hemos pasado ese primer trimestre de encontrarnos un poco mal, de a lo mejor estar más cansadas, a ir sintiendo un poco cómo va saliendo la barriguita y que ya el cuerpo nos está pidiendo movernos. Cerca del tercer trimestre ya tendrás mucha más tripa, porque ya pues estarás de 20 y pico semanas y bueno, pues empezarás a lo mejor a notar más molestias tipo en la pelvis, en el pubis, a lo mejor en las dorsales. Así que te voy a enseñar unos ejercicios que son muy basiquitos. Estos ejercicios siempre que pongo del primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre son muy básicos para calentar y para movilizar un poquito el cuerpo. Bien, lo primero, yo me voy a subir a este tronquito que nos ayuda a activar el suelo pélvico, pero lo puedes hacer directamente de pie o sentada en un fitball o en un foam roller, en un rulito de estos de masaje que venden en muchos sitios. Y estos tronquitos, pues lo que nos va a ayudar siempre es a activar el suelo pélvico, a tener la pelvis neutra, a activar un poquito toda la musculatura del cuerpo y a tener una buena postura. Nos reeduca un poquito la postura. Bien, pues una vez aquí vamos a empezar calentando un poco. Vamos a girar el cuello lo máximo hacia un lado y vamos empezando a activar un poco la respiración. La respiración durante el embarazo lo ideal es que sea inhalando, relajando la tripa, sacándola y exhalando, activando, metiendo el ombliguito. Y vamos ahí activando. Vale, de un lado al otro. Como veis, yo estoy todo el rato manteniendo el equilibrio en el tronco. Además, como estoy moviendo el cuello, pues hay que estar muy concentrado en tener las rodillas un poquito en flex, la pelvis un poquito neutra, que no esté ni muy adelante ni muy atrás, y como si nos tiraran de la coronilla hacia el techo para tener una postura elegante, con las escápulas detrás conectadas. Bien, una vez que hemos hecho rotaciones, podemos hacer inclinaciones ahí, de cuello, llevar la orejita al hombro, ¿vale? Yo sigo aquí con mi equilibrio. Ahí. Y una vez que hemos hecho varias veces el calentamiento de cuello, podríamos hacer también rotaciones. Vamos a calentar con los brazos. Empujo con el brazo como si fuera a sacar el hombro de su sitio un poquito para que demos la máxima amplitud a este hombro. Vamos calentando ahí, de un lado y luego del otro. De un lado, como si quisiéramos crecer, 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 crecer con el brazo. Vale, despacito y bien hecho. Que notemos cómo estira y se van calentando todos los músculos de la cintura escapular. Podemos hacerlo en ambas direcciones, luego cambiar de dirección, ¿vale? De un lado y luego del otro. Y ahí hemos calentado un poquito ya lo que es nuestros hombros, ¿vale? Como os digo, puedes hacerlo o bien en el tronco o no habría ningún problema en hacerlo sentada en el fitball, ¿vale? Aquí en el fitball podríamos hacer exactamente lo mismo como hemos hecho primero del cuellito, inclinaciones, rotaciones despacio y la parte de los brazos. Es verdad que este es un estiramiento más suave, más con menos activación como en el tronco. En el tronco estamos manteniendo el equilibrio, estamos con la elongación, aquí también tenemos la elongación, pero este sería un nivel más fácil. ¿De acuerdo? Muy bien, pues lo siguiente que vamos a hacer es calentar con las piernas un poquito y con el resto del cuerpo. Nos vamos a poner a cuadrupedia, en 4 patas.
El 4 patas es importante que siempre las rodillas estén justo debajo de nuestras caderas, que las manos estén justo debajo de nuestros hombros, ¿vale? Con los codos un poquito en flex, intentamos que no estén ahí bloqueados, que las que tienen mucha hiperlaxitud se van ahí a bloquear. Y vamos a empezar a hacer el gato vaca. Empezamos desde la pelvis, vamos a ir hundiendo, sacando ahí, uniendo escápulas y metiendo la cabecita. Y luego sacamos la cabecita y vamos empujando hasta que metemos ahí un poco el culete hacia adentro. De nuevo, hundimos ahí las lumbares, juntamos escápulas y miramos hacia adelante y nos miramos aquí el ombliguito y empujamos, metiendo ombligo. Lo voy a hacer una vez más para que lo tengas claro. Hundimos ahí lumbares, inhalando y exhalando. Inhala y metes cervicales y empujas con tus dorsales y metiendo ahí, estirando las dorsales todo lo que puedas. Muy bien, continuamos aquí en cuadrupedia y vamos a ir calentando también piernas, que todavía no las hemos movilizado mucho, y vamos a hacer Superman. Superman muy concentradas. La idea es más que tonificar, es movilizar un poquito el cuerpo. Vamos a inspirar y al hacer el esfuerzo, al ponernos en movimiento, exhalamos metiendo ombligo para estar más estables. Inhalo y exhalo y estiro con pierna y brazo, elongando todo lo que pueda. Aquí es importante que no llevemos la pierna muy arriba por encima de la cadera, que se quede más o menos a la altura de la cadera. Y ahí tratamos de crecer manteniendo la postura. Inhala, exhala y cambia. Y crece y elonga, llevando el brazo lo más lejos posible y el talón lo más lejos posible. Inhala, exhala y empuja con mano y con brazo todo lo que puedas. Inhala y exhala y empuja. Todas estas rutinas, estos ejercicios que estamos haciendo, repítelos alrededor de unas 8 veces con una respiración pausada para que así pues vayamos también activando el abdomen. Recuerda siempre al inhalar el abdomen se relaja y al exhalar se mete hacia adentro. Inhala, crece la tripita, exhala, ombliguito hacia adentro. Muy bien, pues si estás un poco cansada, lleva hacia atrás la pelvis, dejas hueco para la tripita y las piernas se abren hacia los lados y dejas ahí caer. Apoyas la cabeza y descansas un poquito. Siguiente ejercicio, vamos a estirar un poquito en pirámide, vamos a inhalar y al exhalar vamos a estirar las rodillas y mirar hacia entre medias de nuestros pies. Inhala y exhala, vuelve. Inhala. Exhala, te miras entre medias de tus piernas, vas a notar cómo te tira por la parte de detrás de las rodillas. Estamos haciendo un estiramiento muy potente. Inhala y recuerda que siempre al movimiento, al hacer los esfuerzos, es cuando exhalamos. Lo puedes realizar otras 8 veces. Para descansar un poquito de la posición de cuadrupedia, que es muy buena y sienta muy bien, vamos a hacer unos ejercicios en sedestación, ¿de acuerdo? En sedestación es sentado.
Muy bien, y aquí sentada, pues lo que vamos a hacer es posiciones que son muy buenas para el parto. En el tercer trimestre, en los vídeos de tercer trimestre, te cuento mucho posturas ideales para abrir la pelvis y dejar espacio al bebé para nacer. Y ya en el segundo trimestre también podemos irlo haciendo para desbloquear las caderas y la pelvis. Lo que estamos haciendo es llevar una pierna en rotación externa y otra pierna en rotación interna, para darle espacio a que el bebé pueda luego pasar y que esté todo móvil, que no haya limitaciones ni bloqueos para cuando quiera salir el bebé a la hora del parto. Bien, pues esta es la posición de sirena, nos ponemos así y lo que vamos a hacer es inspirar y al exhalar vamos a estirar ahí todo lo que podamos, la espaldita, inhala, exhala y es importante que no encojamos ahí el hombro, que dejemos que el hombro esté lejos de la oreja y estiremos la espalda. Lo repetimos 8 veces. Y nos venimos hacia el otro lado y lo hacemos igual. Inhala, exhala, estira con el brazo lejos, lejos, lejos. Que notes cómo las dorsales, todas las dorsales se desbloquean. Inhala, exhala y tira, tira con el brazo lejos. Muy bien, y así lo repites 8 veces. Luego, una vez que estamos aquí, vamos a aprovechar esta postura y hacemos ahí, hacia la pierna que está delante nuestro, vamos a hacer pequeños balanceos que sientan fenomenal, hacia adelante como queriendo cargar hacia la rodilla, basculando ahí la pelvis. Para desbloquear un poquito las articulaciones. De la otra pierna igual, venimos aquí y en dirección a la rodilla, ahí hacia adelante. Estos ejercicios que parecen así muy sencillitos, alivian mucho y relajan mucho las articulaciones de la pelvis. Si estás con alguna molestia, te van a ayudar un montón. Puedes hacerlo siempre que quieras para desbloquear. Y luego, por último, si queremos meter como mayor intensidad, podemos intercalar, ir y volver. Y ahí ya, pues estamos todo el rato movilizando las articulaciones ahí de nuestra caderita, ¿vale? Vamos y volvemos. Muy bien, por último vamos a hacer un poquitín de piernas en cuadrupedia de nuevo, que es una postura en la que estamos muy a gusto con el abdomen, que no nos dan mareos por estar tumbadas ni nada. Lo único que hay que tener un poquito de resistencia en los brazos. Muy bien, pues aquí vamos a ir con la pierna, vamos a estirarla y vamos a hacer 8 veces. Aquí subir y bajar. Intentamos no curvar las lumbares ni irnos aquí. La mirada siempre en medio de nuestras manos y llegamos a la línea media de la cadera. Y trata de activar el glúteo, ponerlo durito ahí para que lo fortalezcamos más y sea más intenso el ejercicio. Ahí hacemos 8. Si estás muy cansada, puedes descansar, de nuevo la posición hacia atrás y si no, continúa para que sea más intenso el ejercicio y de aquí lo que vamos a hacer es abrir. Abrimos 8 veces. Concéntrate en tu respiración. Siguiente, con la rodilla en flex, vamos a dar una patada hacia el techo. Cuidadito las lumbares. Que no hagan esto, que no se curven. Postura ahí controlada, soltando el aire siempre en el esfuerzo. El esfuerzo es cuando doy la patadita. Inhalo al volver,
exhalo al dar la patada. ¿De acuerdo? Haríamos lo mismo, 8, aquí, primero hemos hecho este, exhalamos al hacer el esfuerzo, luego 8, exhalamos al abrir, inhalamos al volver y por último, patadita, exhalamos al dar la patada, inhalamos al volver. Muy bien, descansarías ahí, estirando, puedes estirar hacia adelante y también hacia los lados. Ahí y ahí. Y para terminar esta secuencia, lo que vamos a hacer es terminar de darle movilidad a esta pelvis y a estos glúteos que los acabamos de trabajar y vamos a terminar ahí un poquito calentando o enfriando, volviendo vuelta a la calma, como decimos, ¿no? Que el músculo no se quede ahí bien agarrotado y en vez de estirar de forma estática, que sería pues ahí, quedándonos ahí, ¿no? Un poquito, o como aquí de los estiramientos que se han hecho toda la vida, los hacemos de forma dinámica, dando movimiento. Intentamos que la pierna sea la que va a tocar nuestra mano y no nosotros agacharnos a tocar el pie. ¿Vale? Ahí. Y luego lo haríamos por fuera. Como ves, son todo ejercicios en los que trabajamos la pelvis para que así luego el bebé pueda salir mejor. ¿Vale? Por último, si quieres ya terminar de estirar la parte de detrás, podríamos ir ahí hacia adelante y en diagonal. ¿De acuerdo? Y si te notas el cuellito cargado, pues termina como hemos empezado, haciendo los giros un poquito y las inclinaciones. Muy bien, espero que te haya servido este vídeo. Son ejercicios muy sencillos que puedes empezar a hacerlos aunque no estés entrenada. Cada uno lo hace a su ritmo, con mayor o menor intensidad, mayor número de repeticiones o de series, y que te van a ayudar a flexibilizar y a movilizar zonas muy importantes y que están ahí un poco en déficit y sobrecargándose durante el embarazo, y vas a notar pues que te va a sentar fenomenal. Acuérdate siempre de respirar bien, acompañarlo respirando, y de, si te molesta en algún momento o algo, parar la actividad hasta que te encuentres mejor. Nos vemos en otros vídeos de Fisio Online. Muchísimas gracias. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.